Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos. Les habla el pastor Osvaldo Gómez de la Iglesia Jehová Shalom, perteneciente a las asambleas de iglesias cristianas ING en el Uruguay. Amados, visto que la autoridad decretó no hacer reuniones, queremos por medio de este medio hablarles de esta palabra gloriosa de nuestro Dios. Quiero saludar a todos los hermanos de la iglesia Jehová Shalom, pero también a todo el pueblo de Dios y a todo el oyente que alcance este medio. Quiero tratar un tema hoy sobre la protección que el Señor ofrece a todo ser humano que a Él se acerque. Es posible una protección, es posible acercarnos a Dios, está al alcance de nuestra mano. Pero créame, no debemos de hacer oídos sordos. Dice la palabra del Señor que en estos postreros tiempos vendrían las cosas que están pasando. Ahora quiero decirle al pueblo de Dios: manténgase firme, confiando en el Redentor, no siendo neófitos, tratando de buscar el conocimiento de la palabra. Porque como dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Quitaré sus ministerios y sus hijos no serán atendidos. 3 sanciones en una. Es necesario el conocimiento. Es necesario conocer a nuestro Dios. Es necesario que todo ser humano, hombre o mujer, le reconozca al Señor como su Dios. Quiero hablarle acerca de un antídoto que tiene el pueblo del Señor. Un antídoto dentro de una semilla. ¿Cuál semilla es esta, pastor? Bien, le explico. La semilla es la palabra de nuestro Dios. En el libro de Lucas, la palabra del Señor nos habla diciendo en la parábola del sembrador. Allí la palabra nos dice, en la parábola del sembrador, que la palabra es la semilla. Por tanto, dentro de esta semilla gloriosa, la palabra de nuestro Dios, encontramos el antídoto. La palabra del Todopoderoso, que la mente natural no puede entender, pero sí está al alcance de la mente sobrenatural. Dijo Pablo: en cambio tenemos la mente de Cristo. Tú puedes tener esa mente natural volviéndote un niño, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiero leer algunas cosas que escribí en este momento. La espada de gran poder, la palabra de vida, la voz de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, como lo dice en San Mateo 13, 45 y 46. Examine esta palabra, en la cual encontramos
los misterios ocultos para los soberbios, pero revelada a los humildes, a los niños, como dice en el libro de Mateos 11:25. Sí, Padre, te agradezco, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si buscamos con toda sumisión, respeto y humildad, encontraremos, como lo dice en Deuteronomio 4:29. Escudriñaremos, como lo dice en Juan 5:39. Y entenderemos, como lo dice en Efesios 4:13, los misterios incomprendidos que estaban escondidos por siglos y edades. Esto lo puede leer en Colosenses 1:26. Estamos en un mundo donde el ser humano se encuentra atemorizado, aun cuando no lo demuestran. En general, incluyendo a cristianos, sucumbiendo, perdiéndose por falta de conocimientos de estos misterios, como le hablé al comienzo, en Oseas 4:6, por el desconocimiento del Todopoderoso, por el desconocimiento del Creador de los cielos y de la tierra. Dios, en su perfecto amor, nos ofrece el antídoto no comprendido o comprendido muy borrosamente por la mente humana, pero por la ciencia, por la lógica, capaz de escuchar y entender incluso cosas espirituales. Solo la mente espiritual puede discernir esas cosas, porque la ciencia y la lógica no es posible. Cuando se busca la lógica no es posible, no es entendible, pero posible de entender por una mente renovada, capaz de escuchar y entender incluso cosas espirituales, como lo dice en Corintios 2:16. Por tanto, es imprescindible, es necesario que escuchemos, que leamos, que escudriñemos con dedicación muy en serio estas escrituras, pidiendo al Señor nuestro Jesucristo que seamos capaces de mantenernos firmes y no equivocarnos ni deslizarnos, como nos dice en Hebreo 2, capítulo 1, para que este antídoto sea efectivo y así gozar de esta protección divina. Estimados, en el Salmo 91:1, la Biblia nos declara lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué impresionante, maravilloso, poderosa declaración. Ahora, examinando con cuidado de qué manera puedo gozar de esa inigualable protección, sino habitando bajo la sombra. Es gloriosa. La promesa es de un valor inestimable, pero la clave la encontramos en el comienzo de este versículo. Inclusive es la clave de todo el versículo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vea usted que dice el que habita. Cuando habitamos en un lugar, no es el que pasa por enfrente o el que llega y se va.
o el que simplemente lo mira de lejos. No, no, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es glorioso. Alguien que pasa o alguien que mira de lejos no es. Aquí el salmista se refiere a morar como hijo, heredero de las promesas, como hijo para ser poseedor de todas sus promesas incorruptibles, para acceder a una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:4. Lo maravilloso es que está al alcance de todo ser humano de ser hechos hijos de Dios, como lo dice en Juan 1:12. Él les dio potestad a todos de ser hechos hijos de Dios. Glorioso, ¿verdad? Quizás se pregunte aún, viendo que es maravillosa la promesa, pero ¿puede ser para esta generación válida esta promesa? Quiero decirle, sí. Gálatas 3:29 lo explica. Es válida, sí, esa promesa. Está al alcance de todo ser humano que tenga uso de razón. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, explica claramente que Dios se da a conocer aún lo invisible de Él. Lo hace visible por medio de las cosas creadas por Él. No es mera casualidad la creación, y una explosión no es la explicación sensata para explicar una creación tan perfecta y majestuosa. Ponga usted dinamita en un edificio y vea qué tan hermoso queda. No creo que así sea posible. Cuando están alineados los planetas perfectamente, cuando la luna, decía el siervo, es la diaconisa del Señor, la que cuida de los mares, la que cuida de los peces, estando a una distancia perfecta. El sol a una distancia perfecta. Si estuviera más lejos, nos congelaríamos. Si estuviera más cerca, se quemaría todo. No es posible ser creado una explosión. Ni que hablar de la teoría o de la ciencia de la evolución, siendo que nuestro ADN se necesita ser perfecto y muchas cosas creadas al mismo momento. No es posible, no encaja. Ni que hablar de Darwin. El Señor lo creó todo y lo creó perfecto por medio de su palabra, la palabra del Todopoderoso. Ahora vea bien usted, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto para adorarle al Todopoderoso, el pueblo de Israel era inmune. Él tenía esta inmunidad. Aún en medio de las pestes, él tenía esta inmunidad. Lo hemos visto en las 10 pestes, lo hemos visto en la oscuridad que la Biblia nos relata. Dice, en la casa de los israelitas había luz. ¿Y qué me dice? En la plaga, en el cual pasaba el ángel de la muerte, y era destruido todo primogénito. Dios le dice a Moisés, mi siervo, dile que sacrifiquen un cordero puro, limpio, sin mancha, que sacrifiquen, que su sangre esté en el dintel de sus puertas. Nuestro cordero pascual también fue sacrificado, ¿verdad? Allí en la sangre Israel tenía el antídoto. Escóndete, pueblo mío, dijo Isaías. Y allí estaba, ¿verdad? Cuando pasa el ángel de la muerte, ni uno
de Israel sufrió. Ahora nosotros vemos, viene el Hijo de Dios. Cuando la humanidad, desobedeciendo al Señor, como en tantas oportunidades, cuando la muerte tenía autoridad sobre la humanidad, vino el Mesías, y allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, nos redime para nuestro Padre, nos redime para el Creador. Por su sangre tenemos derecho a la vida. Por su sangre preciosa, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando somos limpios del pecado, tenemos acceso al trono de nuestro Dios. Tenemos derecho, por su sangre, a ser coherederos con Cristo y herederos de Dios. Pasamos a ser hijos, y el hijo permanece en la casa. El hijo permanece allí bajo la sombra del Omnipotente. Pero déjeme decirle algo, tengamos cuidado, seamos diligentes. La palabra nos dice que hay solo una manera de poder llegar a Dios, es por su Hijo Jesucristo. Hay solo una manera de que este Cristo glorioso, que vino en carne, que venció la muerte, que le quitó la autoridad a la muerte. Por eso dice el siervo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él tiene la victoria. Y por su sangre nosotros podemos ser limpios. Por su sangre tenemos acceso a la vida eterna. Por su sangre tenemos derecho a ser cubiertos de toda maldad, libre de todo mal, libre de toda plaga, libre de toda peste. Vino el Maestro, mandó a sus discípulos, les dio autoridad, les mandó a esperar el revestimiento del Espíritu Santo, les mandó a que se cuiden para ser como la boca de Dios. Como le dijo a Jeremías: Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil para ser como mi boca. Dios te necesita, no solamente para oír, sino para que le hables al pueblo, pero para que le hables la verdad. Cristo es la verdad, la única manera de ser libre. Y conoceréis la verdad, le dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad, que es la palabra transformada en carne. En el libro de Juan capítulo 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La verdad es Cristo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y le creemos como Él nos pide, porque hay solo una manera de creer. Hoy se escucha, aún en medio de desesperación, aún en medio de problemas, se escucha. Yo creo a mi manera. No, amado. En el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, en el 38, si alguno cree en mí como dice la Escritura, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrá el gozo del Espíritu Santo, correrá la certeza de que yo puedo alcanzar la victoria y de que me puedo preparar para esperar la venida en el arrebatamiento glorioso de la iglesia, porque vendrán cosas peores aún.
Está escrito en esta palabra que el mundo no quiere oír, pero que es la verdad. Y de manera que no tienen excusa, porque aún lo invisible del Señor, aún lo que no se ve, fue hecho visible por medio de esta creación tan gloriosa. Tantas cosas tenemos para hablar, pero algo quiero decirte: confía en el Señor, créele de todo tu corazón, acéptale como único y suficiente Salvador de tu alma, para poder ser coheredero con Cristo y heredero de las promesas. 3.565 promesas. Y Pablo dijo en 2 Corintios, todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Oremos. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús, oro por todos los oyentes y por todo tu pueblo. Cúbrenos con tu sangre en este momento, Dios amado. Ve, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo está en nuestros dinteles. Libra a tu pueblo, Señor, y libra a todo aquel que llegue a tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Y tengan paz en Dios. El Señor les bendiga siempre.